¿Os imagináis a un unicornio sin cuerno? Pero ¿alguna vez alguien ha visto semejante rareza? Su mismo nombre lo indica, un cornio, cuerno, un cuerno. Pero ¿cómo puede existir algo que sea lo contrario de su propio nombre? No sé, sería como ver a un puercoespín sin espinas o a un saltamontes que no solo salta o a una anguila eléctrica sin electricidad. Es que no tendría sentido. Pues bien, la protagonista de esta historia, lo creáis o no, es una unicornio sin cuernos. Sí, una unisincornio. ¿Queréis saber qué le ocurrió? ¿De verdad que sí? Bueno, pues entonces, muy pegaditos a estas letras. Kai nació con un cuernito precioso. Vivía en un bosque maravilloso donde los árboles eran azules, el cielo era rosa, las nubes violetas. Y la tierra era de un tono anaranjado que siempre le ponía muy feliz. Allí tenía muchos amigos que la querían por ser tan buena y amistosa con ellos. Animales de todas las especies posibles que jugaban con ella siempre que tenían ocasión. Hacía mucho tiempo que no nacía un unicornio entre aquellos árboles, por lo que pudo crecer contenta, muy contenta, ya que todos los habitantes de aquella parte del bosque la conocían y la querían como si fuera parte de la familia de cada uno. Cualquiera que quisiera encontrarla solo tenía que ir al claro en el que ella y las demás crías de su edad jugaban, pues eso era lo que más le gustaba hacer. Jugaban a hacer carreras, a buscar tesoros, a contar historias como les hacían reír, aunque Kai era humilde y tranquila. Siempre la vieron como una líder, como una amiga perfecta que siempre anteponía el bienestar de los demás al suyo propio. Si estaba ella, era imposible discutir ni enfadarse, pues Kai sabía tratar a todos sus amigos con nobleza y bondad y tenía las palabras adecuadas para cada uno cuando surgía algún conflicto. Su aún pequeño cuerno era su orgullo. Por si no lo sabéis, el cuerno de un unicornio es mágico. Gracias a él, estas criaturas tan especiales son capaces de curar heridas y enfermedades, de crear luces o sombras y de transformar un objeto en otro, entre otros poderes. Kai todavía estaba aprendiendo a controlarlo, guiada por sus padres, y se esforzaba mucho por conseguir usarlo del mismo modo en que ellos lo hacían. Sin embargo, una tarde, ocurrió algo horrible. Justo antes de caer el sol, un fatídico accidente provocó que se le rompiera casi por completo. Tan solo le quedó un pequeño pico que le daba más vergüenza que otra cosa. Una evidencia afilada de su diferencia, una muestra minúscula y a la vez enorme de que era distinta. Una carencia que la convertía en todo lo contrario a lo que era. La cuidaron con toda la atención posible, incluso intentaron reunir los pedazos en que su cuerno se había dividido para colocarlos en su sitio, pero no fue posible. Sus padres y sus amigos quisieron estar cerca de ella mientras se recuperaba, pero todo cambió cuando trató de hacer su vida del mismo modo en que era antes del fatal tropiezo. Desde aquel horrible día ella había notado que ya no era igual al resto. Se había vuelto más lenta, más torpe, quizás, aunque también más cariñosa, mucho más cariñosa. Lo triste era que la mayoría de sus amigos y del resto de criaturas con las que vivía se fijaban más en su lentitud o en su torpeza antes de pensar en el inmenso amor que tenía para todos. Según fue creciendo, las dificultades que Kai encontraba para relacionarse con los demás y para realizar algunas acciones iban aumentando. También aumentó el número de insultos y malos gestos que recibía. Aumentaron del mismo modo las lágrimas que brotaban de sus ojos. Había pasado de ser una de las criaturas más queridas del bosque a ver cómo quienes la habían querido tanto se apartaban de su lado y la evitaban con excusas y justificaciones ridículas. Había pasado de ser la unicornio más feliz a sentir la más grande de las tristezas. Había días en los que se despertaba pensando en dejar de lado todos esos inconvenientes, en despreocuparse de los insultos y desprecios que algunos le dedicaban y en sonreír, aunque las lágrimas fueran más fuertes que las sonrisas en esos momentos de su vida. Lo intentaba, con más esfuerzo del que se creía capaz, pero al llegar la noche y recordar todo lo que había pasado,
Las cosas malas siempre vencían a las buenas. Sobre todo, entre esos comentarios feos que le hacían, había uno que le dolía más que el resto. ¡Unicornio! ¡Unicornio! Uno de esos días, al despertarse, decidió que ya no quería seguir sufriendo de aquella manera. Cabalgó y cabalgó para no tener que escuchar ni ver nada que le hiciera llorar, y tanto se alejó de su hogar que se perdió. Por más que trató de volver, no pudo conseguirlo. No sabía qué hacer. Siguió trotando y trotando hasta que comenzó a hacerse de noche y con el miedo devorando su cuerpo. Y ya muy cansada de tanto trotar, buscó un lugar donde acurrucarse y entre temblores de frío y susto, se durmió. A la mañana siguiente, un sol radiante consiguió despertarla. Algo desorientada, miró a su alrededor y observó aquel nuevo paisaje mientras descubría todas las diferencias con el bosque en el que ella vivía. Es que los colores eran distintos, los árboles eran distintos, la luz era distinta. Así, concentrada en descubrir esas diferencias, dos pajarillos se acercaron a ella y se posaron en una rama que quedaba a la altura de sus ojos. «¿Quién eres?», le preguntó uno de los pájaros con un brillante plumaje violáceo. «¿Y qué haces aquí?», quiso saber el otro, cuyas plumas eran de un inmenso e intenso azul. Kai se giró hacia ellos y se quedó maravillada con sus bellos colores. Hola, amigos. La unicornio mostró de inmediato su alegría por haber encontrado nuevos compañeros. Me llamo Kai y soy nueva aquí. Los pajarillos se miraron y volaron hasta posarse en el hombro de Kai. Así que no conoces este bosque. La unicornio negó con su cabeza. ¿Ni tampoco conoces a nadie por aquí? Y ella volvió a negar. Nosotros seremos tus guías, entonces. Te enseñaremos nuestro bosque y te presentaremos a todos los amigos que tenemos. Pío, pío, pío. Kai sonrió, como hacía tiempo que no sonreía. Aquellos pajarillos le acababan de mostrar una amabilidad a la que desde que perdió el cuerno no estaba acostumbrada. Día tras día, sus nuevos amigos alados le fueron enseñando aquel maravilloso lugar en el que vivían. Del mismo modo, gracias a ellos, Kai pudo conocer a un buen número de animales que rápidamente se convirtieron en compañeros de juegos y risas. El tiempo siguió pasando y nuestro unicornio comenzó a olvidarse de su hogar. Había olvidado el significado de muchas palabras, pero esa, hogar, la recordaba muy bien y era una de sus palabras preferidas. Para ella, el hogar es el lugar donde poder vivir feliz. No tenía un recuerdo claro de todos los detalles del bosque donde vivía antes, pero sí se acordaba de que, desde que perdió casi todo su cuerno, no había sido feliz allí. Sin embargo, ahora sí, ahora se sentía bien, estaba muy contenta y sobre todo, se sentía querida. Sus nuevos amigos habían creado un hogar perfecto para ella. ¿Cómo es que un unicornio está tan sola? Oye, le preguntó una ardilla. Pipe, pensaba que todo el mundo os quería. Eso, insistió una conejita. Los unicornios sois criaturas mágicas, ¿no? Porque vuestro cuerno os da mucho poder y el poder es importante. Kai agachó la cabeza, dejando ver que entre sus largas crines amarillas solo podía verse un pequeño trocito de cuerno. No hay cuerno, evidenció. No hay magia, no hay poder. Ay, todos suspiraron y comprendieron que aquella unicornio no era como los demás. Allí todos eran felices y eran los que tenían que ser exactamente como tenían que serlo. Los pájaros tenían todas sus plumas, los reptiles todas sus escamas, los conejos tenían sus dientes tan grandes como los necesitaban y a ningún erizo le faltaba ni una púa. Miraron con emoción a Kai y trataron de ponerse en su lugar.
Tenía que ser muy difícil vivir sin poder ser como se supone que tienes que ser. Aquí nadie se fijará en que te falta un trozo de cuerno, hombre. Le prometieron todos, uno tras otro, y Kai volvió a sonreír. Los días fueron pasando y Kai pensaba que su vida era perfecta. Incluso llegó a olvidarse de que le faltaba casi todo el cuerno. Siguió creciendo, rodeada de dificultades, pero sus amigos consiguieron sacar lo mejor de ella en cada situación a la que tenía que enfrentarse. Sin embargo, no tardó en llegar un momento en el que se dio cuenta de que echaba en falta algo que los demás sí tenían y que le dolía más que cualquier otra creencia. Aunque en el nuevo bosque tenía muchos amigos, ninguno era como ella. Miró y miró y miró a su alrededor, y además de a sus primeros amigos plumíferos, vio parejas de erizos, de tortugas, de conejos, de lagartijas. Todos tenían a un compañero de su misma especie con el que compartir su vida. Ella, en ese sentido, estaba sola. Algunos la vieron alejarse y entendieron que no quería compañía. Hay ocasiones, sí, hay muchas ocasiones en las que la tristeza se diluye mejor si lo único que te rodea es el silencio. Y esa noche, Kai estuvo sola. Se despertó sola y nadie fue a buscarla para pasar tiempo con ella. Pasó el día sola y ninguno de sus amigos apareció para disfrutar de un nuevo día juntos. Cuando fue a buscarlos, no encontró a nadie. Era como si el bosque se los hubiera tragado. De nuevo, la habían abandonado. A partir de ese momento, Kai fue consciente de que su vida había dado un giro de 180 grados desde que su cuerno se rompió. No era solo que ya no pensara con la misma claridad, ni que le costara hacer algunos movimientos. Ni siquiera hablar a trompicones era lo más importante. Lo peor de todo era que, desde aquel fatídico día, todo era diferente. Ella era diferente, o al menos eso era lo que sentía. Se había esforzado por seguir siendo la misma, la unicornio cariñosa, amable, sonriente y buena con todos los demás, pero no le había servido de nada. Sus primeros amigos la habían dejado sola, y los que tenía ahora, aunque lo habían intentado, terminaron por hacer lo mismo, dejarla sola. Una vez más su vida se desmoronaba. Tenía cada vez más claro que no valía para nada, y ese sentimiento hizo que la embargara una enorme y cruel tristeza. Los unicornios siempre habían sido criaturas fuertes y poderosas, poseedoras de una magia sin comparación, por la que eran respetados y queridos por todos. Pero esa magia provenía de sus cuernos. Aquel extraño cuerno puntiagudo y retorcido era la fuente de todo su poder. Ella, por desgracia, lo había perdido y con él su esencia y su magia de unicornio también habían desaparecido. Por eso los demás ya no la querían. Por eso ya no era interesante para nadie. Por eso estaba tan sola en el mundo. Todo era culpa suya. Tras pensar mucho en su desdicha y después de llorar y llorar y llorar hasta casi quedarse seca, decidió marcharse de allí. Paseó por última vez por aquel lugar en el que había logrado ser feliz durante un tiempo. Se despidió de los árboles y las flores, pues fueron los únicos seres vivos que encontró. No sabía dónde se habrían ido todos los animales, pero tenía claro el motivo. Nadie quería tener como amiga a un unicornio sin cuerno. A una unicornio lenta, torpe y tan diferente a lo que un unicornio tenía que ser. Respiró el intenso perfume de las flores. Y tan decidida como apenada, se dispuso a marcharse de allí, aunque no lo consiguió. Al echar la vista adelante vio algo que la hizo detenerse. Allí, frente a ella, estaban todos sus amigos, todos, los nuevos y los antiguos, los que le habían acogido como una más y los que tan feliz la hicieron cuando era pequeña. Sus amigos de la infancia lucían unos rostros tristes y llenos de arrepentimiento. Los nuevos la miraban con los ojos brillantes de emoción y amplias sonrisas que lograron contagiarle algo de alegría. ¿Qué hacéis? A ver, ¿qué hacéis aquí?, les preguntó nerviosa. Los animales se acercaron a ella y la rodearon antes de contestarle.
Estamos aquí por ti. Le dijo uno de los pájaros que la encontraron perdida en el bosque tiempo atrás. Y para ti, añadió el otro pajarillo. Kai no había tenido cerca tantos amigos en toda su vida. Estudió con la mirada los rostros de las criaturas que estaban a su alrededor mientras el suyo trataba de adaptarse a esa extraña e inesperada situación. Los animales esperaron a que la unicornio se calmara un poco antes de volver a hablar. Los primeros que se dirigieron a ella fueron sus amigos de la infancia. Con cierto miedo, un pequeño grupo formado por un búho, una mofeta y un ratón de campo, los que fueron sus mejores amigos, se acercó a ella. A ver, mira, queríamos decirte que nos arrepentimos muchísimo por no haber sido tan buenos amigos contigo como tú lo fuiste siempre con nosotros. El ratón fue el primero en hablar. Exacto. Y sentimos mucho que te fueras por nuestra culpa. Perdón, continuó la mofeta. Y aún queremos decirte más. Te queremos con cuerno y sin cuerno, remató el búho. Kai miró con ternura a quienes habían acudido a ella para pedirle perdón. El rencor era un sentimiento que nunca había estado en su corazón. Me sentía muy sola, sollozó, y muy triste. Te buscamos por todas partes cuando te fuiste, Kai, pero no pudimos encontrarte. El búho continuó contando lo que había ocurrido. Nos hemos quedado casi sin aire de buscarte. Nunca hemos dejado de hacerlo. Siguió relatando el ratón. Todos los días caminábamos en una dirección distinta, intentando dar contigo, pero es que no fuimos capaces. Preguntamos a todos los animales con los que nos cruzábamos. La mofeta se unió a aquel particular relato, mientras la congoja se iba apoderando de la unicornio. Te queremos, Kai, te queremos, Kai, te queremos, Kai, todos te queremos. Mofeta y ratón asintieron tras las sinceras palabras que pronunció el búho y que todos los allí presentes compartían. Kai se acercó a todos los amigos que se encontraban junto a ella y tras mucho tiempo sin hacerlo, volvió a sentirse querida. Por primera vez desde que perdió casi todo su cuerno, se olvidó de lo diferente que se había vuelto, de sus problemas al hablar, de su falta de coordinación al moverse, de su lentitud al pensar, de su reciente soledad. Pensaba que os habíais olvidado de mí, balbució cuando fue capaz de hablar. Que ya no me queríais porque ya no era igual que antes, porque es que ahora soy diferente. Mira a tu alrededor. Los dos pájaros le hablaron mientras se posaban en su cabeza. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Un bosque. Y ahora piensa. ¿En qué lugar donde vivías antes de llegar aquí? Piensa en ese lugar. Venga, insistieron los pajarillos. ¿Qué era? ¿Un bosque? ¿Y eran iguales? No, contestó Kai pensativa. Son diferentes. Pero, como te has dicho, los dos son bosques, ¿verdad? Kai observó todos los elementos que la rodeaban, recordando al mismo tiempo el lugar donde había vivido de pequeña. Lo que es diferente es siempre lo más bello. Si todo el mundo fuera igual, la vida sería un aburrimiento. ¿No crees? Los pajarillos siguieron conversando con su amiga unicornio. Ni siquiera nos reconoceríamos. Que seas diferente al resto no significa nada malo, Kai. El pájaro morado voló frente a sus ojos para hablarle frente a frente. Que seas distinta es lo que te hace especial. Este bosque y el que te vio nacer no se parecen en nada. El pajarito azul se unió al vuelo de su compañera. Y sin embargo, ninguno es más bosque que el otro. Eso es lo que te ocurre a ti.
Esta vez fueron sus amigos de la infancia los que hablaron. Eres tan unicornio como cualquier otro, Kai. Aunque tengas el cuerno más pequeño y otros más grandes y más retorcido del mundo y el tuyo sea solo una diminuta punta pequeñita. Además, continuaron sus amigos, estamos seguros de que podrán tener cuernos gigantescos y llenos de magia, pero ninguno tendrá un corazón del tamaño del tuyo. Y esa, Kai, esa es la auténtica magia. Y ahora, propusieron todos, vamos a ir a un lugar donde cientos de unicornios conviven en armonía. ¡Sí, sí! ¡Vamos juntos, venga! Eso, venga, yo te acompaño. Les hemos dicho que nos acompañaría la unicornia más maravillosa que jamás ha existido. ¿Y yo también puedo ir con vosotros? Preguntó Kai, tan ilusionada como ilusa. Tú eres esa unicornio, Kai, le dijo el búho. La mejor unicornio del mundo. La única e incomparable unicornio.